Lo que yo les voy a presentar, el título general de este encuentro es Cultura y calidad de vida en la ciudad del futuro, que hago yo con Marianela, pero particularmente lo que a mí me corresponde, y le puse un título un poco más especial, comentarios sobre el desarrollo urbano actual de Concepción, un subtítulo más trillado, pero que igual lo puse, La ciudad que queremos, con un agregado o todo ya ocurrió. Lo puse los dos porque no sabía si poner uno o el otro, pero decidí poner ambos. ¿Cómo empezar? La verdad de las cosas es que el formato, tal como se me indicó, era un formato distendido, ¿no es cierto? Un poco para llamar e invitar a la reflexión y a la discusión y al debate. Entonces pensé que lo más adecuado era, a propósito de que esto era un café, hacer un símil con un café, en el sentido de que yo pensé en hablarles a ustedes de la mitad del vaso no lleno, al revés. Voy a hablar de la mitad del vaso vacío. Y lo declaro inicialmente desde ya, no solamente porque puede hacer o resultar más fácil, sino que tal vez es una buena manera de poder entender lo que viene a continuación. Por lo tanto, esta presentación se enfoca desde el vaso medio vacío, o en este caso desde el café medio vacío, que es el que está aquí, que espero que ustedes también estén medio vacío al término de esta conversación. Bueno, dicho esto, por lo tanto nos permitirá a lo mejor distendernos e incluso a lo mejor sincerarnos con algunas cosas. Partamos con lo que nos toca. Nosotros en esta ciudad nos corresponde, nos queramos o no queramos, estar en una ciudad sísmica. Y esta fotografía del terremoto del año 39, una fotografía característica, pero no es ninguna novedad. Fíjense ustedes, acá hay una fotografía del terremoto del año 60. Ustedes pueden reconocer ahí, no sé si alcanzan a reconocer la calle Colo Colo, ahí está Barros, aquí está esta edificación que se salvó, y el IRMA, exactamente, aquí se hizo después la Galería del Cine Romano, todo esto se cayó, y vean ustedes la calle llena de escombros. Esto que parecía novedad tampoco lo es. Y ustedes ahora van a saber por qué digo y por qué se tituló Todo ya ocurrió. Encontré el recorte del Diario del Sur del día domingo 22 de mayo de 1960, cuando aparece violento terremoto asoló a Concepción. Y si hacemos un zoom, se los leo rápidamente, de aquel mismo diario, decía así en su primera página: se trabaja activamente para dar agua potable a la población en los próximos 3 días, pero en estos días el cuerpo de bomberos la distribuirá a los barrios más apartados. Hoy quedará expedito el servicio de telégrafo del Estado y se hacen todos los esfuerzos para habilitar el servicio de gas. Los diarios mismos estarán en lo posible normalmente mañana lunes en circulación. La reanudación del servicio de electricidad permitirá el trabajo a todas las fábricas y especialmente a las industrias de artículos alimenticios, entre ellas las panaderías. ¿Les suena conocido todo esto? Lo vivimos exactamente. Esto es calcado, no lo alcancé a encontrar, pero esto mismo salió en un diario del 2010. En el fondo, y ahí ustedes ya van a empezar a entender por qué le puse todo ya ocurrió. Aquí les traigo un edificio que a lo mejor nadie lo recuerda. Este edificio ha sido miles de veces mostrado de esa manera, el Alto Río, que además ha estado en la polémica últimamente por los resultados del juicio, etc. Esto es lo que nos corresponde, esto es lo que nos toca, ¿ya? Querámoslo o no. Pero también nos tocan otras cosas que también ocurrieron en el 60 en menor medida, y ustedes pueden ver aquí los saqueos de los supermercados, algunas fotos increíbles como estos carros llevándose esas cosas, ¿no es cierto?, de Red Bull, etcétera, de lo cual poco se habla. Fíjense que cuando uno conversa en la intimidad con los amigos, etcétera, todos reconocemos de que lo terrible del terremoto en realidad no fue el terremoto, fue eso. Nos sentimos vulnerables, nos sentimos que cada uno se tenía que defender como fuera, pero fíjense, en la literatura no aparece que lo terrible fue el terremoto, aparece el edificio del Alto Río en el suelo, pero no sé si por pudor o por vergüenza o por no sé qué, de esta cosa no se habla.
Se habla así en los grupos pequeños y todos reconocen que lo terrible fue eso. Fue eso. Con las fuerzas del orden ya prácticamente sin poder controlar la situación. No vamos a calificar los motivos, pero prácticamente quedamos todos de alguna manera expuestos en una ciudad donde valía, donde prácticamente, insisto, nos sentíamos todos vulnerables. Eso es una situación, ¿y por qué lo traigo además aquí? Porque también es una situación urbana, porque más que seguro que más de alguien vino aquí pensando que iba a haber edificios, calles y cosas así. Esto es tremendamente urbano, todo lo que aquello que aconteció. Pero estoy hablando del lado tal como les dije, el vaso medio vacío. ¿Recuerdan esta fotografía famosa? No solamente los terremotos nos afectan las inundaciones, año 2006. Fíjense ustedes el estadio regional, fíjense ustedes ahí ¿cuánto se llama? El Terminal Collado con el agua hasta el techo. Los buses ahí estacionados, y eso intransitable. Y eso ocurre y parece que lo olvidamos. Tenemos como un mecanismo que parece que damos vuelta a la hoja y queremos que no nos hablen de estas cosas, pero estas cosas ocurrieron. Y el tsunami, bueno, no, esto exactamente no fue Concepción, pero fue en nuestra intercomuna. Es decir, nos afectan cosas y pareciera que nosotros por algún motivo tenemos el cuero duro y el entusiasmo para poder levantarnos como el ave fénix, perdonen la frase recurrente, pero de alguna manera salimos adelante. Pero hagamos un pequeño análisis, un poquito más allá, para conversar un poco de todas estas cosas que nos pasan. Y vámonos, hablemos del tsunami, ya que es la última fotografía. Esto, no sé si alcanzan a ver, es la bahía de Concepción. No sé si se apaga o no, no será, para que vean algunos detalles. Esta es la bahía de Concepción, y esto que ustedes ven con azul aquí es un área que se inundó, ¿ya? Talcahuano. Pero esto no es lo que se inundó para el año 2010. Esta es la carta de inundación por tsunami de un evento que ocurrió en 1835, hace 179 años atrás. No es que en aquella oportunidad hayan hecho este plano, sino que el SHOA, a través de indagación y de información que tuvo, logró reconstituir el plano de lo que se había inundado en el 1835. Esa información estaba. Este es el plano actual de Google, ¿no es cierto?, con el área en rojo que se inundó para el tsunami del 2010. Y no hay que ser muy experto para darse cuenta de que el área que se inundó era la misma que se había inundado antes. Es decir, esto que para muchos fue una sorpresa, en realidad dista mucho de ser una sorpresa. Esto se estaba repitiendo. Antes había ocurrido, por eso todo antes ocurrió, como decía el título de la canción. Pero lo que es más terrorífico aún es que si yo a este plano le superpongo el plan regulador con todos los usos de suelo, el plan regulador de Talcahuano, y aquí hacemos un repaso en donde permite habitación, permite equipamiento, permite todo, como si no hubiera habido nunca nada. Y esto es lo que yo encuentro terrorífico. Me parece tremendamente impresentable de que la planificación actual haga caso omiso de lo que había ocurrido antes y decir de que el tsunami de Talcahuano del 2010 fue una sorpresa, la verdad que es una ignorancia, porque en 1835 se había inundado exactamente lo mismo. Ahora ustedes claramente van a decir, bueno, echémosle la culpa a quien hizo este plan regulador. ¿Cómo se le ocurre plantear esto así si todo el mundo debiera saber de que esto era inundable? Bueno, la culpa no la tiene el colega que hizo esto. Y aquí va mi reflexión, la culpa la tienen las normas. Antes que eso sí, incorporé para que se sepa, esta información no es mía, es del primer informe de calidad de vida urbana 2011-2012, cuál es el porcentaje del suelo urbano susceptible de inundarse en un futuro tsunami. Esto es el porcentaje, esto es Talcahuano, con aquí debiera decir 50%, aquí un 25%, esto es, no alcanzo a leer ahí, Penco, y así están algunas comunas en que está catastrado, se sabe, en un eventual futuro tsunami,
el porcentaje de suelo urbano que estaría bajo el agua. Pero esto a la gente no le gusta mostrarlo mucho porque da susto, a los inmobiliarios le carga, porque ven que podría bajar sus costos, etc. Pero ¿quién tiene la culpa de toda esta cosa? La norma. Les traje textual y esto es un hallazgo, especialmente hecho para esta presentación. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones del año 2010 establecía cuáles eran las zonas de riesgo, que son 4, no son ni 3 ni 5, son 4 zonas o tipos de zonas de riesgo que son los que hacen los planes reguladores, tienen que hacerle caso. Miren, dicen, 1, zonas inundables o potencialmente inundables debido, entre otras causas, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, napas freáticas o pantanos. 2, zonas propensas a avalanchas, rodados, etc. 3, zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, que aquí no hay. Y 4, zonas o terrenos con riesgo generado por la actividad o intervención humana, como los oleoductos, gasoductos y ese tipo de cosas. ¿Dice tsunami o no? 2010. ¿Saben cuál fue el hallazgo? Que si ustedes van a la ordenanza del 2014, dice zonas inundables o potencialmente inundables debido, entre otras causas, a maremotos o tsunamis, y como que lo introdujeron como en la noche, así como que nadie supiera, y apareció de repente, sin ninguna información, como si se le hubiera quedado afuera un pequeño dato, y aparece en la ordenanza actual. Y es ahora, cuando se hacen los planes reguladores, en que sí hay que hacerle caso y tener cuidado con este riesgo, pero en el 2010 no. Obviamente ustedes van a decir, bueno, ¿y los incendios forestales no están aquí? Y si no están, no los pueden poner en los planes reguladores. Les digo un ejemplo personal. A mí me tocó hacer un plan regulador de una comuna pequeña donde todo el mundo quería el plan regulador por el riesgo de incendio forestal. Y yo mismo planteé una zona buffer en torno a todo el pueblo donde no se construyera. Y el mandante me dijo, mira, te entendemos y todo, pero sácalo, porque no está aquí entre las 4 cosas. Y tuve que sacarlo. La gente no lo entendía, a mí me costó. Pero lo que yo quiero hacer énfasis que la norma, la que dice lo que se haga y no te permiten hacer lo que ahí no dice. De más está mostrar esta imagen catastrófica, ¿no es cierto?, del incendio reciente en Valparaíso. Y la agüita la perdida aquí al lado, es lo mismo. Miren ustedes los árboles. Y en este momento está perfectamente susceptible a los riesgos y que, por supuesto, nadie quiere que ocurra, pero podría ocurrir. Y no solamente estoy hablando de Concepción, pero Lota está en el primer lugar de riesgo en este sentido. Pero la norma no lo dice. Capaz que en una noche en el futuro alguien le ponga incendios forestales. Pero hablemos de nuestro patrimonio. Brevemente, Marianela lo va a tocar, pero no me pude quedar callado de poner algunas imágenes. ¿Se acuerdan de esta fachada que con tanto cariño la mantuvimos, ¿no es cierto?, para que se preservara algo de lo poco que pueda quedar? Bueno, ya todos lo han visto y ustedes saben a dónde voy yo. Aquí quedó integrada o no integrada como una especie de torta de novia, en donde se le regaló a la ciudad una especie de baño, porque atrás se ocupa de baño, lamentablemente, y en el fondo de integración eso no tiene nada, y le pusieron este tremendo mall. Así no sirve, así yo de verdad yo creo que hay que mejor echarlo abajo, porque es casi una ridiculez. O hablemos del Palacio Castellón, ¿no es cierto?, que estaba muy a mal traer, ¿no es cierto?, pero de alguna manera estaba ahí, y nuestra normativa del plan regulador decía que la cáscara había que mantener sus condiciones, y cuando vimos que empezaron a hacerse las construcciones y hacerle algo, todo el mundo nos alegramos porque se iba a recuperar la fachada y íbamos a volver a ver el Palacio Castellón, una de las pocas construcciones de tal como era. Y apareció con un sombrero que fue una especie, claro, respetaron la norma, sí, es cierto. Pero por favor, ese sombrero le hace una pésima ayuda a todo esto otro. Entonces, la verdad es que aquí este juego entre la norma que deja, que no deja, ¿no es cierto?, y esto de doblarle la nariz al sentido que tenían estas iniciativas. Pero al hablar de patrimonio, no puedo dejar de mencionar, esto no es acá, Castro,
Todos hemos visto, ¿no es cierto?, las construcciones tipo alemán, ¿no es cierto?, con estos techos, con estos coloridos, algunos palafitos, etcétera. Este es un efecto, ¿ah? Y a alguien se le ocurre poner el famoso Mall de Castro ahí encima, como una especie de sombrero. Justo ahí, a lo mejor podría haber estado al lado, no, encima. Encima. Como algunos no entendían bien esto del patrimonio, además, además lo terrible que se hizo una especie de plebiscito, si todos querían el Castro, todos dijeron que sí. Entonces ahí nadie entendía mucho. Pero para los que no entendían, un iluminado se le ocurrió hacer eso. Se le ocurriría a alguien en la ruina de Machu Picchu hacer lo mismo. Es casi lo mismo. Para los que no han visto cómo está, ahí está el Mall de Castro terminado. Bueno, pero era un poco para desahogarnos. Y nuestra conectividad. Nuestro río Biobío, que bueno que esté, por supuesto, de acuerdo al último censo, no el último, hay que usarlo del 2010 mientras no se aclare lo que todos saben, 664.000 y tantos habitantes al lado de acá, 237.000 y tantos habitantes al lado de esto, y unos viajan para allá, otros viajan para acá, ¿no es cierto? Y hay todo un sistema de conexión necesaria hasta que ocurre esto. Ya, ok, pasó, pero se construye uno nuevo, pero llegó hasta ahí nomás como una especie de chiste de Condorito, ¿no es cierto? Llegó hasta la población Aurora de Chile con todas las razones entendibles, ¿no es cierto?, de la propiedad del suelo. Yo he conversado personalmente con los vecinos de acá que han rellenado eso, es entendible. Pero lo que no es entendible es que tenga que hacerse un puente que llegue justo hasta el borde de las casas y todavía no se soluciona el problema, si debió haberse resuelto el problema habitacional antes y después empezar con eso. Esto realmente es un chiste cruel. Pero ya que estamos hablando de conectividad, ¿se acuerdan de esta foto que apareció en la prensa de Concepción y nos imaginamos una ciudad europea, ¿no es cierto?, con el transporte público resuelto de esta manera? Bueno, esto existía. Esta es calle Barros Arana, en los años 30, donde estaban estos mismos, claro, más antiguos, por supuesto, con las líneas, etcétera. Por eso, todo lo que nosotros nos imaginamos, en realidad ya ocurrió ya. No hay nada nuevo. Bueno, la ciudad que queremos, yo le cambiaría esto de la ciudad que queremos y la reemplazaría por la ciudad que podemos. Porque una cosa es querer y otra cosa es que se puede hacer, con todas las limitaciones que le he mencionado. Pero entusiasmo no nos falta. Fíjense que en el mismo informe de calidad de vida urbana de Concepción, cuando se le preguntó a la gente en la intercomuna, no solamente Concepción, ¿cuál es la expectativa de los habitantes sobre la calidad de vida en su ciudad? ¿Será un lugar mejor o peor para vivir en los próximos 5 años? Fíjense, la gran mayoría, el 63, y tantos por ciento, dijo que iba a ser un lugar mejor para vivir. Es fuerte y a la vez es un tremendo desafío a las autoridades que tendrán que hacerse cargo de todo esto. O sea, con todo lo que yo les mostré y además el entusiasmo persiste. Pero miremos el vaso medio lleno. Nuestro estadio, que esperemos que se termine, habían ciertos problemas con la empresa, ustedes saben, que por lo demás la misma empresa del puente y que ya tenía problemas económicos, entonces si tiene problemas acá, todo el mundo mira al otro lado, el estadio. El anfiteatro de al lado de la Laguna Lo Galindo, que es un proyecto que se está desarrollando y habría financiamiento para esto y que quedaría espectacular a nivel metropolitano, donde podrían hacerse presentaciones rock y todo lo demás. El teatro regional, son cosas que están, o el parque inclusivo acá, que ustedes lo han visto, que se está construyendo, se están haciendo cosas. O sea, por eso quiero mostrar también que hay un vaso medio lleno, que no lo podemos obviamente olvidar, y que también nos impresionan algunas de ellas. Pero ¿cómo se hace todo esto? ¿Cómo se debe llegar? Obviamente a través de la planificación. Y la planificación no es otra cosa que adelantarnos racionalmente a los hechos. Pero para que haya planificación tienen que haber políticas. Y resulta que las políticas no son invenciones, sino que tienen que haber políticas nacionales. Y resulta que hubo una política nacional de desarrollo urbano del año 79 que dice cómo debían ser las ciudades chilenas en los próximos años. Esta política fue reemplazada por otra en el año 1985, en que establecía cosas totalmente distintas a la anterior, pero que también es una política que daba directrices y que le decía a los que hacían planes reguladores cómo o qué se esperaba de ellos. Pero fíjense lo que ocurrió en el año 2000, fue derogada la política anterior, pero no se reemplazó por ninguna. Eso significa que del año 2000 hasta ahora
No teníamos ni una política, estaba abierto, el campo abierto a lo que se quisiera hacer. Obviamente las empresas inmobiliarias felices porque nadie le estaba indicando nada. Yo creo que aquí el hecho que se haya derogado y no haber reemplazado por ninguna, dejar el papel en blanco, es una de las causas de que las ciudades no son como quisiéramos que fueran. Estoy terminando con esto porque ya como fue anunciado inicialmente, la verdad es que se hizo una política nacional de desarrollo urbano y se fue promulgada el año 2013. A mí personalmente, tal como se señaló, fui invitado a participar en una comisión presidencial donde habían de la A a la Z en pensamientos políticos y color y todo lo demás. O sea, había de todos los colores y de todas las opiniones. Y nos demoramos un año en armarla. Obviamente, si el presidente hubiera llamado a los puros amigos, se demora una semana, porque esto hubieran pensado, pero fue realmente abierto y yo creo que eso hay que reconocerlo. Y toda la comisión hemos esperado que las nuevas autoridades reconozcan el trabajo y lo mantengan y no lo echen para atrás. Esto fue promulgado. No se los puedo explicar, pero tiene una gran meta, que es lograr ciudades sustentables y calidad de vida. Tiene principios, la eficiencia, calidad, participación, compromiso, identidad y todos los principios que están aquí señalados. Y tiene 5 objetivos centrales: integración social, desarrollo económico, equilibrio ambiental y patrimonio, identidad y patrimonio. Y más un último eje que se refiere a institucionalidad y gobernanza. Y hay cuestiones bien interesantes aquí en este eje, imposible contárselos todos, pero el documento está disponible. Aquí se plantea que existan los gobiernos metropolitanos con el alcalde mayor y todo lo demás, está planteado aquí. Está planteado fundir todos los ministerios que tienen que ver con la ciudad. Ministerio de Vivienda, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Transporte, Ministerio había un último, y formar un gran ministerio de la ciudad. Está planteado aquí como idea, pero esto no es un mandato. De aquí se supone que debieran desenrollarse todas los cambios en la ordenanza general, en la Ley General de Urbanismo y Construcción y en toda la reglamentación a partir de esta política, promulgada, pero que está ahí a la espera de que se den los pasos que corresponden. Última diapositiva. Volviendo a Concepción, y si Concepción pudiera hablar, ¿qué nos pediría, a la luz de todo lo que yo les he señalado? Que nos respeten, o que respetemos los derechos urbanos con H de Concepción, como por ejemplo, preservar su patrimonio, como por ejemplo, respetar su escala humana en una ciudad recorrible a pie, como por ejemplo, resaltar sus valores naturales, que sí que los tenemos, el Cerro Caracol que está botado, las lagunas que están ahí, que nadie sabe ni dónde están ni cuántas son, pero están. Ofrecer seguridad ciudadana, importante, la gente no se atreve a salir. Integrar a sus ciudadanos, cuidar sus espacios públicos, que no vamos a hablar mucho de ello, pero todos sabemos cómo están, mejorar la infraestructura, contar con políticas claras y por último respetar su identidad. Yo creo que esas cosas nos pediría la ciudad si es que pudiera hablar. Y es todo lo que tenía que contarles y sigan disfrutando de su cafecito antes de darle la palabra a Marianela. Muchas gracias.